Somos Jaguarizum, un podcast dedicado a la agroecología y soberanía alimentaria. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iya Liendo Tagle, soy parte del Observatorio Jaguarizum y hoy tengo el gusto de acompañarles por primera vez desde la locución, porque les comento que parte del equipo del podcast está de viaje. Adriana Arce está en el Encuentro de los Pueblos Andino-Amazónicos organizado por el Instituto Mayor Campesino en Colombia. Y Alessandra Silva está participando ahora mismo en las giras del 9º Congreso de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA. Esta organización que en este 2022 ha cumplido 15 años de existencia. Aprovechamos para felicitar a SOCLA en nombre del observatorio. Bueno, hoy hemos preparado un programa especial. Queremos compartir con ustedes la entrevista que le hicimos al maestro Jairo Restrepo, todo un referente latinoamericano para la agroecología, la agricultura ecológica y para todos los movimientos y agrupaciones que buscan un sistema agroalimentario más sostenible, independiente y justo. Como saben, la segunda temporada de nuestro podcast está dedicada a uno de nuestros temas agroecológicos favoritos, los suelos. Porque sin suelos sanos no hay alimentos, no hay agua, no hay vida. Hoy, en la entrevista con Jairo Restrepo, abordamos este tema desde diferentes perspectivas. La situación de los suelos en la agricultura de monocultivo, el origen histórico de los agroquímicos y las posibilidades de la agricultura ante el futuro. Bueno, mi nombre es Jairo Restrepo Rivera. 7 mesino de nacimiento y ya con 65 años y más de 40 años luchando por la vida, un pensamiento y un actuar diferente con la tierra. Me recibí como agrónomo en Rio Grande del Sur, Brasil, donde desde muy temprana edad dentro de la universidad siempre cuestioné la forma como estos centros educativos, si así se pueden llamar, nos adiestraban, nos obligaban a memorizar, a escribir y a repetir y jamás a cuestionar. Nunca sentí el sabor de la utopía dentro de la universidad. Y eso era el esquema que se tenía en la deformación del modelo de agricultura impuestos por las dictaduras en Brasil en esa época. Es esto lo que yo le puedo comentar un poco sobre lo que es Jairo Restrepo y en la cual vive aquí en Colombia. Tengo una pequeña parcela, va a ser 10 años, en la cual hago mis prácticas, mis investigaciones y en la cual desarrollo un intercambio de experiencias con personas que llegan de otros países y con personas también nacionales. Interesante, muchísimas gracias por su presentación. Repito, es un honor contar con usted en nuestro podcast Jaguarizum. Y voy a proceder con la primera pregunta, que dice: ¿por qué el monocultivo agrícola y forestal no pueden ser sustento de la fertilidad de los suelos? Jamás una agricultura que sea de monocultivo puede ser una aliada de la evolución de la vida. ¿Qué es la evolución? La evolución es siempre parte de lo más sencillo a lo más complejo. La simplificación de la tierra con los monocultivos es todo lo contrario. La naturaleza siempre evoluciona de lo simplificado a lo complejo. Hay que entender evolución para entender coberturas de suelos. Si la especie humana desapareciera, automáticamente la naturaleza recobraría todo de forma natural. ¿Y qué recobrar todo de forma natural? Pues aumentaría el proceso de la diversificación, la cobertura de los suelos y automáticamente aumentaría drásticamente la diversificación sobre la superficie de la tierra. Cuando hablo de diversificación, significa la palabra lo más amplio en lo diverso. Significa altura, tamaño, colores, formas, humedades, dimensiones, todo lo que pueda
incluir la palabra diverso. Ujú. O sea, ¿qué es lo diverso? Lo biodiverso es todo lo que es diferente una cosa de la otra. Y cuando hablamos de biodiverso en la naturaleza, es infinita. La cobertura de los suelos, para entenderla, hay que entender lo que es la evolución. Al entender la evolución, entonces podemos ver que la simplificación de la cobertura de los suelos es el mayor desastre que puede traernos la agricultura industrial. La diversificación es básica porque quien diversifica, diversifica las posibilidades. Y cuando decimos que diversifica las posibilidades, significa la diversificación no arriba del suelo, significa la expresión de la diversificación arriba del suelo es función de la diversificación de la conquista de las profundidades del suelo. No puede existir una diversificación sobre la superficie del suelo sin antes existir una conquista de la diversificación de las diferentes profundidades del suelo. Y la diversificación de las diferentes profundidades del suelo depende drásticamente de tres mecanismos físicos, químicos y biológicos. La diversificación arriba del suelo va a depender de las relaciones físicas, químicas y biológicas que se den abajo del suelo. Esas relaciones están vinculadas directamente a una cosa que se llama tiempos. La diversificación de forma natural es hija del tiempo geológico, mientras que la simplificación de la tierra y la cobertura es hija de los tiempos tecnológicos, escala humana. La conquista de la evolución y de la profundidad de los suelos no pertenece a la escala del tiempo humano, pertenece a la geología. Para mí lo más importante de la cobertura de los suelos es mantener las relaciones de la cobertura constante. Y cuanto más la cobertura sobre los suelos sea viva, es mejor y más velocidad incrementa en la conquista de la profundidad de los suelos para hacerlos cada vez más fértiles y producir una agricultura totalmente diferente. Entonces, la cobertura del suelo, cuanto más biodiversa en toda la expresión de la palabra, lo diverso, es mejor. Porque materia orgánica es como el resumen de toda la vida. Es importante, sí, pero más importante es el origen de ella y el proceso por el cual pasó ella. Entonces, la simplificación del suelo es la peor cosa que puede hacer el ser humano, y ese ser humano tiene nombre y se llama agricultura industrial. La agricultura industrial depreda totalmente la humanidad, depreda la vida. Simplificar la cobertura de los suelos es simplificar las posibilidades, es simplificar la fe, es simplificar lo bello, lo complejo, lo contemplativo. Una cobertura forestal simplificada como hacen los criminosos de los cultivos de eucalipto y pino, eso no es foresta, eso es cobertura simplemente de una actividad con finalidades económicas. Producir celulosa no es producir foresta. Y cuando hablamos de cubrir el suelo de manera forestal en monocultivos, significa remitirnos a los grandes productores de celulosa para transformar una materia prima en una economía de papel. Eso ya no es foresta. Entonces también es condenable. Los cultivos y los monocultivos forestales para nada traen ni para nada son aliados de la naturaleza ni de la evolución. Los monocultivos forestales son antievolutivos, no permiten que los suelos se regeneren, no permite que se formen y no permite producción de manera diversificada de especies y de sustento. Por lo tanto, los sistemas forestales de monocultivos pertenecen a una patología económica humana, no pertenecen a la naturaleza. Interesante y necesaria reflexión, definitivamente. Y dígame, pasando al tema de agroquímicos, se conoce muy poco sobre la relación que hay entre estos insumos y las guerras. ¿Podría contarnos al respecto? Una vez terminada la Primera Gran Guerra, termina pues sobrando una serie de materias primas, y esto coincide con que estas materias primas hacen parte también de unas recomendaciones de Justo von Levi para que las plantas se desarrollen, nitrógeno, fósforo y potasio. Automáticamente, pues aquí le cae como anillo al dedo a todos estos residuos que sobran de guerra y los adaptan para la agricultura durante la Segunda Gran Guerra.
Terminada la Primera y Segunda Gran Guerra, nuevamente sobran excedentes de materias primas, y estas materias primas, para continuar siendo investigadas y continuar siendo descartadas, es necesario experimentarlas. Entonces, las guerras traen un fortalecimiento, un descarte de las sustancias para matar gente. Después las adaptan en la agricultura para recuperar capital, para nuevamente continuar investigando. O sea, todos los subproductos que tenemos de las guerras son productos que se transforman en primera necesidad para producir alimentos. Salimos de la Primera Gran Guerra, salimos de la Segunda Gran Guerra, hay hambruna. Al haber hambruna, entonces ahora se justifica que hay que aplicar todos estos excedentes, nitrógeno, fósforo y potasio, que se hacían explosivos junto con el carbón y el azufre, y ahora son importantes porque justo como Levi dice que ellos son importantes para colocarlos en los cultivos. Ahora entonces se monta a nivel global una mafia con Naciones Unidas que se llama FAO. La FAO va a ser la encargada de que para las hambrunas es necesario aplicar todos los fertilizantes, y que para proteger los cultivos es importante aplicar los venenos provenientes de la guerra. Entonces la FAO es la encargada a nivel global de hablar de la hambruna, que va a haber hambruna y que la gente va a morir, y que por la gente va a morir, entonces es necesario aplicar nitrógeno, fósforo y potasio, azufre y carbón, que era lo que se utilizaba para hacer explosivos, y que para proteger los cultivos contra los insectos, las enfermedades que van a aparecer, es necesario utilizar entonces los insecticidas, venenos. ¿Y esos venenos cuáles son? Los que se usaban también en la guerra. Y este paquete global baja en la dirección de las universidades, de la investigación y de los mecanismos de extensión rural. Los mecanismos de extensión rural fueron los mecanismos más impositivos que pudieron existir. Su nombre dice, extendieron el paquete de la agroquímica e impusieron una agricultura a los campesinos que no necesitaban y que ellos no solicitaron. Entonces viene todo el proceso educativo y el proceso de investigación al servicio del desarrollo agroindustrial. Automáticamente esto se va simplificando y las multinacionales pues toman el sartén por el mango en la producción de esto. Automáticamente quien lidera todas estas son las tres primeras empresas alemanas que tenían un trinomio en esa época: la Huesch Química, la Bayer y la BASF. Llegaron a tener un trinomio y llegaron a tener más de 50.000 personas trabajando por día inventando parte de combinaciones químicas para la guerra, y pasan después a adaptarlos en la agricultura. A continuación, seguiremos con la entrevista con Jairo Restrepo después de una breve pausa. Jaguarizum, espacio de seguimiento, análisis, reflexión y aprendizaje colectivo de los enfoques de agroecología para fines de soberanía alimentaria y la gestión social y comunitaria del agua. Encuéntranos en nuestras plataformas virtuales, Facebook, página web y ahora en Spotify. Ahora, ¿qué está sucediendo? Y aquí es donde yo separo una cosa. La guerra actual entre Rusia y Ucrania no es una guerra de invento en más sustancias. La actual guerra entre Ucrania y Rusia es una experimentación de sustancias que deben descartar para la guerra. Pero hay una cosa que es bien interesante. El gran impacto que tiene actualmente la guerra entre Ucrania y Rusia está en función de la dependencia que la agricultura industrial creó de los fertilizantes químicos, principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, en las formulaciones que ellos expanden. Entonces, es una cosa diferente. Rusia y Ucrania tienen la tecnología para la producción de fertilizantes, la cual crearon dependencia. Es bien diferente del contexto de la Primera y la Segunda Gran Guerra. Entonces, son dos cosas diferentes. Ya la tecnología está inventada, el amoníaco, los fertilizantes químicos y todo, y se ha creado una dependencia de una agricultura industrial entreguista por nuestros países a esos grandes productores de fertilizantes. Y ahí vienen palabras impuestas nuevas en la boca de los agrónomos y de los académicos: buenas prácticas agrícolas. Buenas prácticas agrícolas no es nada más ni nada menos que el manejo integrado de plagas, también mecanismo inventado por la FAO y los académicos para el uso de venenos. Las buenas prácticas agrícolas nuevamente incorporan de una manera sutil la utilización ahora de biopesticidas que nuevamente son generados como descartes de la guerra, de las guerras modernas. Entonces, la agricultura que nosotros tenemos es una agricultura que depende totalmente de la experimentación bélica, y automáticamente la experimentación bélica, para ser subsidiada, depende del consumo de los insumos de todas las investigaciones descartadas de la guerra.
Eso es un poco el panorama que te puedo comentar, y que esto fue bajado directamente como una orden global en los procesos de la educación a través de las universidades, fueron adiestradas. O sea, las universidades montan el mismo esquema de laboratorios, las mismas estructuras de laboratorios son más simplificados y llevados a la agricultura. Son donaciones. Las universidades pasan a tener donaciones de laboratorios para hacer investigación, para aplicar los insumos que ellos tienen que sobraron de las guerras. Entonces las universidades montan sus laboratorios subsidiados por los europeos y los norteamericanos, que llaman los extensionistas. Ellos tienen un paquete que nunca pasó por la cabeza de ellos y les dieron la orden de aplicarlo. Y eran altos los extensionistas, se transformaron en misioneros de la imposición de un paquete tecnológico de la agricultura industrial al servicio de la agroindustria, y los estados automáticamente al servicio de los imperios agroindustriales. Agricultura hoy en día, no podemos dejar de hablar de agricultura sin mencionar petróleo y guerras, porque la agricultura que tenemos actualmente es petróleo, y petróleo es guerra, porque petróleo es poder. Con todo esto que nos está comentando, quisiera preguntarle cuánto tiempo más puede durar el modelo de agricultura industrial actual. Es una cosa bien interesante, ¿no? Ella va a durar en función de la extinción de la especie humana. No es posible pensar en una agricultura diferente sin pensar en un cambio de conciencia, un camino hacia la reconstrucción de la interioridad del ser humano. La reconversión no es externa, la reconversión es en la interioridad de cada ser. Y aquí mi pesimismo. La interioridad de cada ser, esta globalización la ha deteriorado totalmente. Hoy vivimos el deterioro transformado en una sociedad zombie. No soy pesimista, soy realista. Conocemos mucho, comprendemos poco. No conocemos el pasado y continuamos desconociéndolo, y cuando se desconoce el pasado no podemos comprender el presente. El pasado ya es pasado y no ha pasado por la mentalidad de la juventud. Hoy son sonámbulos. La reconstrucción de un modelo de agricultura totalmente diferente, independiente del que sea, pasa por un reencaminar, en una reconversión del comportamiento del humano. Y la conversión del comportamiento del humano puede ser una utopía, puede ser que esté lejos, pero tengo fe que puede llegar. Tal vez no lo vea. Otros pasos que no veo se acerca, pero no es fácil la tarea. ¿Y por qué no es fácil la tarea? Porque se trata de reconstruir una cosa que no es fácil reconstruir, que es la evolución en la manera como se ha de pensar. Y no hay una nueva forma de alimentarnos, de nutrirnos con alimentos realmente que vengan de un suelo sano. No es posible tener un pensamiento sano y reconstruir un estómago sano. Si no hay un estómago sano, no hay un pensamiento sano. Si no hay un pensamiento sano, seremos totalmente dominados. Hoy la insanidad de la juventud está en función de la insanidad de su intestino. La insanidad de su intestino está de lo insano que es los alimentos. Lo insano que son los alimentos está en función de lo insano que hacemos la agricultura. Lo insano de la agricultura está en función de la insanidad que reviste y cómo tratamos los suelos. Por lo tanto, la reconstrucción del pensamiento humano solamente es posible cuando reconsideremos que suelo y vida es pensamiento, es humanidad y es una nueva posibilidad. Volver a un modelo de la agricultura no sé cuándo, pero si no somos conscientes de las relaciones directas entre que lo que comemos y las relaciones directas con quien produce lo que comemos, no es posible soñar un mundo diferente. Es necesario reconstruir las relaciones sociales que hay arriba del suelo, como las relaciones entre los consumidores y los campesinos, que todavía sobreviven y reexisten. Reexistir significa tener las posibilidades de ser. Esos son los campesinos y las campesinas en el campo. ¿Son posibles de reconstruir? Sí, son posibles.
pero es necesario alianzas también con los consumidores. Y aquí mi pesimismo, porque el consumidor es un consumidor inconsciente, no sabe lo que come, no sabe cómo lo dominan y no sabe el veneno que está comiendo en el plato. Si no somos, toda la posibilidad de cambiar el modelo de agricultura viene por recuperar el estado de conciencia. Y si no recuperamos el estado de conciencia, no es posible decir, finaliza este modelo impositivo e imperativo de la agricultura industrial. Por lo tanto, el fin de una agricultura industrial está con el inicio de una reconstrucción de la interioridad humana. Bueno, compañeros, compañeras, como se habrán dado cuenta, el maestro Jairo no es solamente un referente importante desde el trabajo en territorio, sino también una voz crítica, rigurosa y necesaria para estos tiempos de incertidumbre. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo capítulo de nuestro podcast Hawarisun. Guión y producción, Observatorio de Agua, Agroecología y Soberanía Alimentaria, Hawarisun, en colaboración con Alsacuy Agroecología, Brotherlig Delen, Centro Bartolomé de las Casas, CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales, Colectivo Agroecológico del Ecuador, Fundación Agrecol Andes, Maela, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, SOCLA, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, TAXA, Transición hacia una agroecología campesina para la soberanía alimentaria. ITMA, Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente. CCFD Francia y Grupo de Investigación STAND de la Universidad de Granada.